y otra persona que lea el párrafo 2, que son los dos párrafos que tocamos la semana pasada. Creo que estamos en la página 14 del folletito. A pesar de que Dios creó al hombre recto, perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado y, y amenazó con la muerte su transgresión, al hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creados y también el mandato que les había ha sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiendo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Y el 2. Sí. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces, recordamos que vimos que Dios hizo al hombre recto, como dice en Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero eh, después de la caída se ha corrompido por completo y Adán y Eva, cuando pecaron, la muerte vino a, al mundo, a ellos, y la separación de esa comunión que tenían con Dios. Y nosotros, como descendientes de ellos, nacemos en pecado y, como dice Pablo en Efesios 2, todos éramos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra naturaleza hasta que Dios nos salve. Y no sé si alguien tiene algo más que comentar antes de seguir ahora al párrafo 3, donde vamos a comenzar a estudiar hoy. Entonces leamos el párrafo 3 y luego vamos a buscar algunos de los textos para confirmar lo que vemos aquí en este párrafo. Siendo ellos la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de iras, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Bueno, hemos visto estos textos antes, pero es bueno eh, verlo otra vez. Romanos 5:12 y adelante.
Romanos 5:12. En 12 y hasta, creo que hasta como el 18 o 19. Okay. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, Pablo está haciendo una comparación de, así como cuando Adán pecó, su posteridad cayó con él como el representante. Y de la misma manera, Cristo pasa su justicia a sus hijos espirituales. Pero lo que estamos mirando aquí es como la transgresión de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, también 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ahí vemos que Adán es el representante de toda la raza humana y Cristo de la misma manera es el representante de todos sus hijos. Y también tenemos el de Salmo 51, 4 y 5, que vimos también la semana pasada. Salmo 51, 4 y 5. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y teniendo por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nosotros desde la concepción estamos en pecado, porque como vimos la semana pasada, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, entonces Dios es recto
y perfecto. Entonces, el hombre, hecho a la imagen de Dios al principio, era recto. Pero la diferencia es que el hombre tenía la capacidad de caer en pecado. Y ahora que ya cayó en pecado, entonces sus hijos, sus descendientes, ahora son hechos a la imagen de su padre. Entonces, una persona que es pecador no puede engendrar a alguien que es recto. Entonces, somos conforme a la imagen de nuestros padres hasta Adán. Y por eso nosotros nacemos en pecado y por eso David dice, en pecado mi madre me concibió. Y podemos leer Proverbios 22:15. Y Job 14:4 y 15:14. Sí, Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Entonces, la necedad está en el corazón del niño. Esa es su naturaleza. Y los textos de Job 14:4 y 15:14. Job 14:4. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Entonces, nadie se puede limpiar. Nosotros, siendo pecadores inmundos, no podemos limpiarnos nosotros mismos, ni otra persona nos puede limpiar que no sea el Señor Jesucristo. Y 15:14. Ajá. ¿Qué es el hombre para que sea puro, o el nacido de mujer para que sea justo? Entonces, ahí confirmamos que el que nace de mujer, cualquier persona, no es justo. Nadie nace justo. Y como estuvimos hablando la semana pasada, nosotros que hemos tenido hijos, sabemos que desde bebé tienen pecado en su corazón. ¿Alguna otra observación o algo que alguien tiene sobre este párrafo y estos textos, o algún otro texto que considera que debemos leer que no se ha mencionado? Nosotros meditando y pensando en los párrafos que hemos leído desde que comenzamos a analizar lo que es la caída del hombre y el castigo de Dios, si nos ponemos nosotros en la manera en que piensa el incrédulo, encontraríamos entonces bastante argumento para decirle a Dios
que Él es el culpable, que Él es injusto, que por qué permitió todo esto, que por qué estamos en esta situación, por qué tenemos que nacer desde el vientre de nuestras madres en pecado cuando Él pudo haber hecho algo contrario. Todo eso es una realidad. Dios pudo hacerlo porque Él es todopoderoso. Ahora, también podía tener, en primer lugar, la decisión de no crear a nadie y Él seguiría siendo Dios. Sin embargo, Dios creó. Ahora, también Dios podría haber no traído ni el bien, no haber hecho ni el bien ni el mal en ningún momento, o crear al hombre, entonces, por ende, como una máquina automatizada, donde el hombre podría hacer solamente lo que por voluntad de Dios se hiciera. Dios no quiso hacer ese tipo de persona. Primero, no podía haber creado si no quería, pero creó. Y hizo ahora seres con una responsabilidad. Esa responsabilidad es lo que nosotros hoy realmente tenemos que agradecerle a Dios, porque de haber sido robot, entonces tendríamos a un Dios egoísta. Y eso sería peor. ¿Comprende? De que haría a un ser simplemente para Él y punto. No, Él nos creó con una forma de vida donde nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad, el hombre es quien la viola. Ahora, todo esto es plan de Dios para de esta manera hacerse un pueblo, una nación entendida, capacitada para poder entender lo que es el bien, el mal, y entender de que Dios es quien se merece toda la gloria. Un robot jamás podría hacer eso. Pero Dios quiso que así fuera, que el hombre voluntariamente, entendiendo esto, lo hiciera. Y esa es la generación que Dios se ha creado. Que lo podemos entender, yo no creo. Yo no creo que podamos entender eso. Pero la realidad es que Dios no tenía ninguna razón para crear si no quería. No, Él Pero no tenía hizo ninguna obligación. Por amor lo hizo. Él quiso hacerlo y nos hizo con una libertad para nosotros poder hacer, decidir, coger todo. Es una realidad. Y la parte al final del párrafo 1 que dice, agradó a Dios permitir esto, la caída, el pecado, que Dios se le agradó permitirlo para su gloria. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Y hasta que Dios haga la obra en el corazón de uno, le va a parecer extraño eso. Y solo con la ayuda del Espíritu podemos siquiera empezar a entenderlo en alguna manera y creer que eso es lo que pasó, porque la Escritura dice que es así. Ahí mismo en Romanos 9, el Señor nos habla a través de todo lo que Él ha hecho. Y es bueno meditar en eso desde el 14 en adelante. Romanos 9. Y culminando ahí en el versículo, creo que 19 o 20 de Romanos 9, Pablo dice, tú vas a decir, si es así, ¿por qué Dios culpa? Y la respuesta de Pablo es, ¿quién eres tú a altercar con Dios? Es decir, Pablo dice, yo tampoco sé, pero lo que yo sé es que fue Dios que lo hizo así y no puedo oponerme. Una pregunta. Leímos un versículo hace un rato que decía que antes que hubiese la ley,
antes que llegara la ley no se inculpa de pecado. Right? Sí, Romanos 5, creo que 13 o algo así, que donde no hay ley no hay pecado o algo así, dice. ¿Cómo era la vida de los hombres que heredaban el pecado de Adán antes que conocieran la ley? Bueno, Ellos tenían, la conciencia estaba activa, estaban conscientes de eso. sí, eso sí. Eh, Entonces la pregunta es, si la Biblia dice que donde no hay ley, no, no, se, no se inculpa el pecado, pero antes, más temprano en el libro de Romanos, Pablo básicamente contesta esa pregunta. En el capítulo 2 dice, cuando los que no tienen ley hacen las cosas de la ley, entonces ya ellos vienen a hacer ley a sí mismos. Su conciencia, y eso es lo que hace que porque todos tenemos una conciencia. Ahora, mientras vamos creciendo, desarrollando, madurando, podemos entrenar a nuestra conciencia. No podemos como ignorar nuestra conciencia y llegar al punto que hacer algo que es pecado, nuestra conciencia ya no nos molesta, pero eso es algo que se desarrolla con el tiempo. Algo que realmente yo quisiera comentar y es como a manera de, bueno, es mi decisión personal en este sentido y quiero prácticamente casi hacerlo como consejo. En este mundo donde nos encontramos se va a encontrar con personas que dicen no creer en Dios y son los supuestamente llamados ateos, porque yo no creo en que exista tal cosa. En los textos que hemos leído, lo que tú acabas de decir, nosotros realmente nacemos con un conocimiento de Dios. Uh-huh. El ateo es un necio. Entonces, en su necedad, mi consejo es, no discutas. Simplemente no discute con él. Y decirle, bueno, eso es lo que tú estás decidiendo. Porque es lo que más le puede ayudar. Porque él mantiene esa lucha con él mismo. Uh-huh. Y lo único que le puede ayudar, piensa bien tu decisión, esa es la mejor, tú solamente tienes una vida para tomar una decisión. Y si tú prefieres terminar así hasta el final, esa es tu decisión. Y es lo que Pablo dice. Pablo dice, yo no voy a contender con Dios en ese sentido. Que sea el Señor realmente quien haga lo que tiene que hacer. Y esa debe ser mi decisión. Confiar en que todo lo que Dios hace es veraz, aunque yo no lo entienda, yo no lo voy a poder entender todo. No querramos convencer al incrédulo, porque es que el incrédulo se hace él mismo sabio y termina siendo necio. Ese es el punto. Uh-huh. Uh-huh. Creo que en Romanos 1, pensándose sabios, se hicieron necios. También, hermanos, hay que tener en cuenta que el hombre, aunque no tenga la ley, pues por naturaleza, bajo el juicio de Dios, él actúa de acuerdo a esa naturaleza muerta. Uh-huh. Exacto. Y no hay... O sea, uno no puede conocer a Dios fuera de lo que Él ha revelado, o lo que se conoce como la revelación especial, Uh-huh. el Dios verdadero. Y cuando uno viene a la luz de las Escrituras por la iluminación del Espíritu, es que uno
Él nos revela, abre nuestro entendimiento y podemos nosotros comprender de que estábamos sin esperanza, Ujú. estábamos bajo el juicio de Dios. Y una persona, aunque no tengan, como la pregunta que hace la hermana Valentina, piensa, decide, etcétera, conforme a esa naturaleza muerta. Ujú. Entonces siempre está bajo el juicio de Dios. Es, es por eso que el Evangelio tiene que llegar a, a las personas para revelar a Cristo, revelar la Escritura y bien como dice el pastor, que Dios sea es el que hace la obra en el corazón Ujú. de, pues, de los pecadores. Como dice aquí a la última parte del párrafo, a menos que el Señor Jesús lo libra. Es, esa es nuestra condición, a menos que el Señor nos haga libre. Okay. Entonces el párrafo 4 el párrafo 4. Dice el 4. De esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden sí todas las transgresiones. Entonces, todas las transgresiones vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Y como Mateo 7, 17 y 18. Y Lucas 6, 43 al 45. Vamos a leer esos dos. Y Juan 3, 3 al 5. Mateo 7 dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, todo camina de acuerdo a su naturaleza. Bueno, el de Lucas básicamente es el texto paralelo. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que si el árbol es bueno, su fruto va a ser buena. Y si es malo, va a ser malo. Todo va de acuerdo a su naturaleza. Entonces, Juan 3, 3 al 5. Jesús les contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús les respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer espiritualmente.
porque somos muertos espiritualmente y a menos que nacemos de nuevo de agua y espíritu, como dice Jesús, entonces no podemos entrar al reino de Dios. Y podemos leer esos versos de Juan 6. Hay una serie de versículos ahí del 37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y luego el 40, 44, Y, 45 y 65. y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y el 65. Juan 6, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, ahí vemos que nosotros no podemos venir a Dios a menos que Dios nos trae a Él. Por nuestra naturaleza, como Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. Nosotros por naturaleza no buscamos a Dios. Dios es el que nos trae a Él y que nos salva. Y leamos 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por eso encontramos personas que tú hablas y hablas y hablas y él explica y no lo captan, a menos que el Espíritu haga la obra en su corazón, abrir su entendimiento y así, entonces, lo entiende. Y vamos a leer Mateo 15, 18 al 20.
Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hasta el 20. Ok, Ajá. porque el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que, porque los fariseos y los maestros de la ley estaban diciendo que comer sin lavarse las manos hace que alguien sea inmundo. Y el Señor dice, no, 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 no. No es lo que entra al cuerpo que hace a alguien inmundo, sino lo que sale de su corazón. Porque su corazón, por naturaleza, es inmundo. Okay. Bueno, no creo que tengamos tiempo para hablar del párrafo 5, hacerle justicia, ya que son las 11:13. Eso quizás nos tomaría por lo menos 15 a 20 minutos para tratarlo con algo más profundo que simplemente leer. Entonces, no sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta sobre lo que hemos visto en el día de hoy, antes de terminar. Bueno, entonces vamos a pedir a José Luis que nos despida en oración de este tiempo. Amado Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el poder estar reunidos, Señor, en tu casa de alabanza y adoración, poder compartir tu palabra, poder ser enseñado, poder, Señor, conocernos, Señor, en nuestra intimidad en tu palabra. Rogándote, Señor, por nuestro hermano Francisco, Señor, para que tú lo cuides, lo sanes de esa neumonía que él tiene y él pueda, Señor, estar de regreso con nosotros prontamente, Padre. También te pedimos, Señor, por aquellas personas, que hay muchos hijos tuyos, Señor, en que padecieron con ese tornado en esos 6 estados, para que tú lo cuides, Señor, y los guardes, Señor, y le des, Señor, paz a aquellos que quedan en vida, Señor, y puedan, Señor, utilizar esa vía, Señor, para arrepentirse y aceptar a Cristo como Rey y Salvador. Le damos las gracias, Señor, por esta clase que tenemos dominical, en el cual nos edificamos, en el cual podemos conocerte a través de la palabra, y que nosotros pongamos nuestra mente y nuestro corazón para discernirla y aplicarla a nuestras vidas, Señor, y que seamos embajadores fieles de tu palabra para poder proclamar lo que hemos aprendido aquí y compartirlo con los demás, Padre. Gracias por este día, gracias, Señor, por tu palabra, que todo lo que hagamos en el día de hoy sean los cánticos de alabanza, tu palabra leída, así como el sermón, que sean, Señor, para nuestro bien, que sean para edificarnos, para reprendernos, para exhortarnos, y que nosotros, Señor, siempre estemos gozosos porque estamos
aquí para alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú te mereces la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.